estábamos viendo nosotros ya básicamente diseño al reventamiento. Ok, entonces para diseño al reventamiento básicamente necesitamos la misma información, o sea, información con respecto a las tuberías que ustedes están utilizando. Para este caso tenemos para la tubería de arriba una tubería TRS95, ¿no es cierto? Y la tubería de abajo es una N80. Ok, el detalle aquí para fracturamiento hidráulico es el siguiente, ya. Ustedes van a para diseño de reventamiento las consideraciones son diferentes, ok. Simplemente pueden tomar el caso hipotético que es el hecho de realizar un procedimiento de estimulación matricial denominado fracturamiento hidráulico, ¿ya? O también pueden considerar que tienen un fluido que está en la parte interna de la tubería que genera una carga mucho mayor a las cargas externas, ok. Entonces cuando las cargas internas son mayores a las cargas externas, ustedes están en condiciones de reventamiento, para lo cual ustedes deben verificar si la tubería que están utilizando les va a permitir trabajar de manera tranquila o que les va a permitir trabajar de manera correcta cuando ustedes generen cierto tipo de esfuerzo en la misma, ¿ya? Eso es lo que estamos definiendo. Entonces tomen en cuenta mucho que generalmente le va a pedir realizar el diseño de reventamiento cuando las cargas externas son mayores a las cargas internas. Perdón, cuando las cargas internas son mayores a las cargas externas, ¿ok? Bien, teniendo la información que es la misma que trabajamos ayer, ¿ya? Vamos a considerar este caso hipotético que es fracturamiento hidráulico, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa en esto que es fracturamiento hidráulico? ¿Ya? El fracturamiento hidráulico, ¿ya?, es un procedimiento de estimulación matricial. Puede ser reactiva o puede ser no reactiva o puede ser reactiva, ¿ya? Si ustedes van a generar, digamos, un trabajo de estimulación matricial, ya sea por este método que es fracturamiento hidráulico, lo único que hacen básicamente es incrementar la conductividad que tienen ciertos espacios porales ustedes en sus formaciones. O sea, estos son sus granos, ¿no es cierto? Pueden estar cementados o no cementados, o puede estar muy consolidado o poco consolidado, de manera tal que este cemento, digamos, impida el flujo natural de hidrocarburos al pozo, de manera tal que ustedes al aplicar o al ejercer fuerzas o cargas de fracturamiento hidráulico, lo que hacen es incrementar la conductividad, uniendo, o como se pudiese decir, conectando, ¿ya?, los poros que no están conectados. No sé si se entiende hasta ahí. Entonces lo que hacemos con este procedimiento de fracturamiento hidráulico es básicamente fracturar hidráulicamente la formación de manera tal que nosotros obtengamos mayor conductividad debido a que estamos conectando los poros que no están conectados, o generamos una porosidad y una permeabilidad secundaria debido a que estamos nosotros fracturando hidráulicamente, de manera tal que ustedes es lo que van a ver de la siguiente manera, ¿ya? Generalmente cuando ustedes trabajan con el caso hipotético de fracturamiento hidráulico, ¿okay?, vamos a considerar lo siguiente, ¿ya?, que ustedes para fracturar hidráulicamente esta formación, ¿ya?, para fracturar hidráulicamente esta formación que tiene tanto un tope y una base, ¿no es cierto? Ustedes ya están en reservorio 1 o ya han estado en reservorio 1 y saben que todas sus formaciones de ustedes tienen cierto espesor, ¿ya? Al tope de la formación, ya obviamente el tope de la formación va a estar más arriba que la base, ¿no? Esto es algo que ustedes ya lo saben, pero algo que ustedes tienen que considerar es que cuando ustedes trabajan con este tipo de procedimientos, ustedes hacen los cálculos de presiones hidrostáticas a la mitad de la formación productora o a una profundidad de referencia. Para este caso, digamos, en caso de que ustedes no tengan la información necesaria o la información suficiente, porque es lo que siempre van a manejar ustedes, un cierto grado de incertidumbre, ¿ya? Generalmente ustedes trabajan con la profundidad media del espesor al cual se les está realizando este procedimiento de fracturamiento hidráulico, ¿ok? De manera tal que ustedes consideran tanto el tope y la base y hacen el cálculo de la mitad del espesor. A esa mitad de la formación productora o de ese espesor neto, ¿ya?, lo vamos a conocer como profundidad de referencia, ¿ok?, que para este caso es 4465. ¿De dónde obtengo ese 4465? Bueno, no sé si ustedes ya han visto la parte de
registros eléctricos con el ingeniero. La cosa es la siguiente, que ustedes al ya discriminar la formación o la zona que posiblemente a ustedes les entregue una buena cantidad de hidrocarburos debido a sus propiedades, ¿ya? Ustedes van a tener que ir discriminando, ¿no es cierto? Consideren ustedes lo siguiente, ¿no? Esto es algo que ustedes van a ver mucho más adelante en materia de séptimo semestre para arriba, que considerando que esto es un registro eléctrico, ustedes ya están haciendo, ¿no es cierto?, en reservorio 1 la parte de baleos, ¿no es cierto? Aquí ya todos ya han visto la parte de diseño de baleos. Bueno, el diseño de la profundidad donde van a ubicar los baleos. Hola, hola. Ya han estado viendo con los auxiliares, ya sea Diego o Nardi, la parte de diseño de baleos. Jóvenes. Sí, yo ya. sí. Ya, perfecto. Entonces, ustedes lo que hacen, ¿no?, es buscar la zona más limpia posible, de manera tal que ustedes vayan a ubicar, ¿no?, la zona media de los baleos y ustedes consideren un espesor que van a tratar con el fin de obtener flujo radial, ¿no es cierto?, y no así flujo semiesférico, de manera tal que ustedes van a discriminar cierta zona y van a simplemente considerar, suponiendo un espesor menor al que tenían originalmente, ¿ya? Al espesor original, ¿ya?, o al que se considera como espesor que podría considerarse como un espesor productivo, ¿ya?, a eso se lo llama espesor neto, ¿ok? Y al espesor que ustedes consideran, ¿ya?, que es este de aquí, que se ve reducido debido a esas consideraciones que ustedes toman para poder determinar ciertos espesores baleados, se lo denomina espesor neto productivo, y eso va a depender mucho de la información que ustedes tengan en el registro, ya sea el registro de resistividad, ya sea el registro de potencial espontáneo, o ya sea el registro de rayos gamma, y también el registro de porosidad, neutrón y densidad, ¿ya? Entonces, en base a eso ustedes van a discriminar ciertas zonas que van a considerar que no son muy buenas para poder ubicar los baleos. Entonces, de manera tal que ustedes van a tener que determinar ciertas consideraciones, ¿ya? Van a tomar en función de la cantidad de información disponible, en función de las propiedades de los fluidos que ustedes vayan a producir, en función de las propiedades de la roca, van a considerar un punto en el cual ustedes vayan a recibir el mayor caudal radial o el mayor flujo radial, de manera tal que eso les permita producir de la manera óptima sin recibir problemas posteriores de conificación, ya sea de gas o de agua. Entonces, una vez tienen esa profundidad ya determinada, ustedes, ¿no es cierto?, realizan sus baleos, que están aquí pintados con azul para este caso, ¿ok? Estos baleos, una vez ya baleado el espesor, ¿no es cierto?, el baleo tiene que encargarse de conectar la formación productora, que es todo esto que está aquí, ¿ya? Tiene que encargarse de conectar la formación productora con el pozo, ¿ya? Lo comunica de manera tal que ustedes van a recibir cierto caudal de esos baleos. Obviamente van a ver mucho más adelante que esos baleos también le generan a ustedes ciertos problemas posteriores denominados daños, ¿ya? Esos daños ustedes lo van a tener que eliminar o van a tener que minimizarlo trabajando con estos procedimientos que son denominados procedimientos de estimulación matricial, ya sea no reactiva o ya sea reactiva, ¿ya? En este caso, el fracturamiento hidráulico puede ser tanto reactivo como puede ser no reactivo, ¿ya? La estimulación matricial no reactiva lo que hace es afectar los fenómenos de superficie. Fenómenos de superficie que ustedes van a conocer en materias de producción 4, por ejemplo, como ser tensión de superficial, la mojabilidad de la formación, porque pues ustedes no lo saben, las formaciones tienen cierto grado de mojabilidad y eso también le va a permitir a ustedes tener ciertas facilidades al momento de producir. Y también van a tener ustedes las presiones capilares, ¿ya? Que esa es la que no la he colocado aquí, ¿ya? Esa es la que se me para olvidando. Y por último, ustedes tienen los procedimientos de estimulación matricial reactiva, donde lo que ustedes hacen básicamente es disolver
un material específico de la formación con ácidos, o ya sea con sistemas ácidos que trabajen, ¿no? que disuelvan cierto tipo de material, de manera tal que ustedes permitan que la producción que se tenía esperada se la alcance, o si es que en el tiempo esa producción se ha dado o se ha reducido, perdón, en el tiempo, ¿ya? Debido a ciertos problemas, por problemas de completación, por un mal uso de fluidos de perforación, un mal procedimiento de cementación, el flujo constante de fluidos que tal vez puedan, digamos, arrastrar ciertos materiales que también se vayan a posicionar en la cara interna del pozo, de manera tal que ustedes requieran disolver aquel material, ¿ya? Un material específico, le dicen, ¿no es cierto? Puede ser carbonato de calcio, puede ser carbonato de calcio y magnesio, puede ser silicatos. Entonces esos son básicamente los materiales que ustedes deberían eliminar, ¿no? Con estos procedimientos de estimulación matricial reactiva, que esto lo van a ver más en producción 4, ¿ok? Entonces, tomando en cuenta que yo tengo aquí esta profundidad de referencia, que es 4475, que es la mitad de la formación productora, o la mitad de los baleos, donde yo tengo básicamente una zona que me permita producir de la manera más óptima posible, yo debo considerar toda esta información disponible que ya he tenido anteriormente, para poder definir qué requerimientos de energía necesito para poder fracturar hidráulicamente, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que las presiones de fractura son muchísimo más altas que las presiones de formación. Entonces ustedes desde superficie deben enviar cierto nivel de energía, ¿ya? Cierto nivel de presión, para que se pueda fracturar hidráulicamente la formación productora, ¿ok? Entonces, considerando toda la información disponible que nosotros ya hemos visto anteriormente, ¿ya? Lo que procede es lo siguiente. No sé si ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, esta fórmula de aquí. Esta fórmula de aquí es la misma que nosotros hemos estado viendo todo este tiempo, ¿ya? La presión de fondo es igual a la presión de cabeza más la presión hidrostática, ¿no es cierto? Pero en este caso la vamos a modificar para poder concebir, una presión de fractura, ¿ya? Que va a estar también obviamente en función de la presión de cabeza, y en este caso también en función de la presión hidrostática del fluido que se va a encargar de fracturar hidráulicamente la formación. Algo que tienen que saber ustedes es que el fluido fracturante, ¿ya? Es un fluido que tiene una viscosidad relativamente alta, ¿ya? Y que a su vez debe mantener aperturada la fractura, arrastrando en sí, o sea, este fluido fracturante debe arrastrar o debe llevar un material apuntalante, que este material apuntalante se posiciona en las fracturas generadas por ustedes, ¿ya? Se posiciona en la garganta poral que ustedes están generando, y lo que hace es mantener aperturada la fractura, generando un buen nivel de conductividad, ¿ya? Entonces, con esas consideraciones nosotros estamos iniciando los trabajos de fracturamiento hidráulico. Obviamente que ustedes deben considerar las caídas de presión a través de la tubería, y también deben considerar las caídas de presión en los baleos, pero como nosotros estamos en producción 1 no lo vamos a considerar. Simplemente vamos a considerar la presión de cabeza y la presión hidrostática para poder obtener esa presión de fractura, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguna consulta o algún detalle, por favor, que no se haya entendido, o algo que quieran esclarecer? Jóvenes. Hola, hola. ¿Todo claro hasta aquí? Sí, se entiende. Ya. Perfecto. Entonces, algo que ustedes obtienen, ¿no es cierto?, a través ya sea de un método indirecto, que es calculando la presión de sobrecarga para poder utilizar la fórmula de Eaton, y con la correlación de Eaton ustedes obtienen, ¿no?, un gradiente, una presión de fractura, y con esa presión de fractura obtienen una densidad de fractura, y con esa densidad de fractura ustedes obtienen un gradiente de fractura, ¿ya? Ese es un método indirecto para poder obtener los gradientes o las presiones de fractura, ¿ya? Otra cosa que ustedes pueden utilizar, ¿no?, para poder obtener ese gradiente de fractura pueden ser las pruebas de integridad de la formación, ¿ya? Las pruebas FIT,
¿ya? Que lo que hace básicamente perdón, no la prueba de integridad de formación, no la FIT, sino la LOT, ¿ya? La prueba LOT o la Leak of Test, que ustedes van a ver un poquito más en la materia de perforación 2, que les permite obtener de una manera más directa, ya aplicando presión en la zona, en el siguiente tramo, ¿ya? De manera tal que ustedes generan cierto nivel de presión, y ese nivel de presión que ustedes están aplicando a esa formación va a ser tabulado, ¿no? En un diagrama que le va a indicar, así como ustedes han visto, ¿no? La materia de resistencia de materiales, que a cierto nivel de esfuerzo o a cierto nivel de carga que ustedes estén aplicando, el nivel de deformación, o en este caso para las pruebas de Leak of Test, el nivel de admisión que ustedes vayan a recibir por parte de el nivel de admisión de fluido que va a recibir la formación productora, va a incrementar en cierto punto, de manera tal que esta va a cambiar. Entonces ustedes, al considerar ciertas características de las formaciones, tienen básicamente una estimación de en qué punto o a qué presión se va a fracturar hidráulicamente la formación, pero eso se va a hacer básicamente más, se va a comprobar una vez se realice la prueba y se obtenga la información requerida, ¿ya? Que básicamente va a ser la presión de quiebre o la presión de fractura para nosotros, ¿ok? Entonces, este gradiente de fractura se obtiene ya sea por un método directo o ya sea por un método indirecto. La densidad del fluido fracturante se obtiene a través del laboratorio. Halliburton tiene un laboratorio de fracturamiento hidráulico en la que se realizan distintas pruebas, y la más importante para este caso, como les había mencionado, para el fluido fracturante, es una prueba que se la llama la prueba de la lengua, que lo que ve es básicamente el nivel de gel, la tisotropía que tiene el fluido, de manera tal que impida que la fractura se cierre, y también a su vez transporte ese material a punta adelante, ¿ya? Para este caso nosotros vamos a tener una densidad de fluido fracturante de 1.03, ¿ok? Bien, una vez nosotros tenemos ya sea el gradiente de fractura ya en este caso el gradiente de fractura y la densidad del fluido fracturante, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me falta a mí? Si yo digo que la presión de fractura va a ser igual a la presión de cabeza más la presión hidrostática, yo ya tengo esta información, ¿no es cierto? Yo ya tengo la presión de fractura con mi gradiente de fractura y mi profundidad, ¿no es cierto? Yo puedo calcular una presión de fractura. La presión hidrostática yo la puedo obtener con el dato de la densidad del fluido fracturante. Lo que me falta aquí es esta presión en cabeza, ¿no es cierto? Entonces eso es algo que yo debo determinar. ¿Y cómo la voy a determinar esa presión de cabeza? Pues la tengo que despejar, ¿no es cierto? Ya que tengo la presión de fractura y tengo la presión hidrostática, esta presión de cabeza va a ir al otro miembro, o se queda en el mismo miembro y esto va a pasar al otro lado, va a restar. De manera tal que esta presión de cabeza, ¿ya? Pressure wellhead para ustedes también puede servir, va a ser igual a la presión de fractura menos la presión hidrostática. Entonces, ¿cómo calculo la presión de fractura? Si ya tengo gradiente hidrostático para la presión de fractura, simplemente multiplico, ¿no?, gradiente de fractura por la profundidad. Y como ya tengo aquí la densidad del fluido fracturante, simplemente ocupo la correlación necesaria, 0.052 por la densidad del fluido fracturante por la profundidad. ¿Ok? Entonces, una vez tienen toda esa información disponible, ¿qué es lo que van a hacer? Van a calcular, ¿ya? En este caso, la presión de cabeza, o ustedes trabajando con factor común, ¿no es cierto? Despejan aplicando factor común. Si ustedes se fijan, para ambos casos, la profundidad a la cual se va a necesitar calcular una presión de cabeza está en ambos términos, ¿no es cierto? Por lo tanto, aplico factor común, saco esto y calculo lo que está aquí adentro y luego lo multiplico por esta profundidad, ¿ya? De manera tal que yo, reemplazando datos, digo, ¿no?, que la presión de cabeza va a ser igual a 0.7 psi por cada pie por 0.052, menos 0.052 por la densidad del fluido. Como aquí está en gramos por cada centímetro cúbico, para llevarlo a libra por galón, yo sé que un gramo por cada centímetro cúbico es equivalente a 8.33 libras por galón. A esto de aquí lo multiplico por la profundidad H, y esto, como está en metro, tengo que llevarlo a pie, ¿no es cierto? Entonces simplemente lo llevo a pie, de manera tal que obtengo yo la presión de cabeza, que es 3719. ¿Me pudiesen ayudar con ese cálculo, por favor, para corroborar si es correcto, para corroborar si es
¿Está bien ese resultado o es que debo realizar algún cambio? ¿Me ayudan por favor con eso? Está bien. Ya. ¿Qué nivel? Están copiando también, ¿no? No se confíen en la grabación, chicos. No sé, ayer tuve un problema con mi señal, ¿ya? Ayer tuve un problema con la señal de internet y no se subió nada. Estuve toda la noche, o sea, lo dejé cargando toda la noche y no se cargó. Y ahora llamé a la empresa de servicio y pues recién me restituyeron la señal. Y pues aquí hay un problema que sigue cargando, digamos. Entonces no se confíen mucho en la grabación, ¿ya? Traten de anotar lo que puedan, ¿ya? Traten de graficar y anotar todo lo que puedan. Si estoy yendo muy rápido, avísenme por favor. Vamos a tratar de ir un poquito más lento y ustedes así puedan trabajar de manera más tranquila. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Están copiando o seguimos nomás? Igual podría hacer un pequeño resumen de lo que hicieron los primeros 15 minutos que ustedes tardan. Lo vas a ver en la grabación. Pero lo que estamos aquí básicamente haciendo es un diseño al reventamiento, ¿ya? Donde las cargas internas son mayores a las cargas externas y se tienen básicamente este caso hipotético que es un fracturamiento hidráulico. Entonces, con toda la información disponible que nosotros tenemos, ¿ya? Con la gradiente de fractura y la densidad del fluido fracturante, he calculado únicamente la presión de cabeza. Nada más hemos hecho hasta ahorita. Y también he definido la profundidad de referencia, que es la mitad del espesor baleado. Nada más. ¿Ok? Ya, gracias. Listo. Entonces estamos definiendo solamente eso por el momento. ¿Ya? Bien. ¿Van a graficar o procedimos nomás? ¿Qué dicen? Procedamos. Ya, prosigamos. Listo. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ya tenemos la presión en cabeza. La presión aquí arriba, que es 3719 psi, ¿cierto? Ya sabemos que esa es la presión de cabeza. Entonces, una vez ya tengo toda la información disponible, comienzo yo a hacer mis cálculos para estos problemas, ¿ya? Comienzo a hacer mis cálculos para poder graficar la línea de carga al reventamiento, la contrapresión, la resultante y la de diseño, ¿ok? Entonces, yo tengo aquí ya primero debo calcular la línea de carga al reventamiento. Esto generado para este trabajo de fracturamiento hidráulico, donde si ustedes se fijan aquí, la presión a 0 metros, ¿no es cierto?, que me está generando la carga de reventamiento, o sea, en la parte interna de la tubería, a 0 metros es 3719 psi, ¿ya? La presión a 2200 metros, ¿no es cierto?, aquí a la mitad donde se encuentran unidas las dos tuberías de producción a 2200 metros, ¿no es cierto?, va a ser igual a la presión de cabeza más la presión hidrostática hasta esa profundidad que son 2200 metros, ¿no es cierto? Entonces, ¿de dónde saco yo este 8.58? 8.58 es simplemente 1.03 por 8.33. ¿Es correcto ese 8.58? ¿Me ayudan por favor con eso? ¿Correcto? 8.33 por 1.03. Sí, es correcto. Muy bien. Perfecto. Entonces, ya teniendo eso en cuenta, nosotros entonces estamos calculando, ¿no?, la presión en la parte de adentro de la tubería de producción a 2200 metros, que va a ser 3719 más la presión hidrostática del fluido fracturante, ¿no es cierto?, hasta los 2200 metros. Eso es lo que estamos calculando para esta presión a 2200 metros. ¿Ok?
consideración, nosotros tenemos ya aquí esa presión a 2200 metros. Por último, la presión a 4360 metros, que va a ser 3719, ¿no es cierto? La presión de cabeza más la aerostática hasta la profundidad del anclaje del packer, que es hasta ahí donde ustedes van a calcular la presión o la línea de carga al reventamiento, para este caso de aquí, que va a ser 3719 más 0.052 por 8.58 por 4360, que es la profundidad del anclaje del packer, por 3.281 para convertir esto que está en metro a pie. Entonces de esa manera yo obtengo la presión a 4360 metros. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Alguna consulta o algún detalle que no les esté quedando claro? Los escucho. ¿Duda o consulta hasta aquí? Ninguna. Ya, perfecto. Bien, entonces una vez nosotros tenemos ya calculada esa presión, bueno, la línea de carga, pasamos a calcular la línea de contrapresión. La línea de contrapresión o la línea de carga de contrapresión, ya, generada por el fluido que está en el espacio anular entre la tubería de producción y la cañería de revestimiento, que para este caso es un fluido de 8.5 libras por cada galón. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Calcular simplemente presiones hidrostáticas en el espacio anular para ese fluido. La presión a 0 metros, lógicamente va a ser 0 PSI, porque no hay nada que me esté indicando que yo esté generando o aplicando alguna presión en ese punto, ¿no es cierto? La presión a 2200 metros va a ser la generada por ese fluido de 8.5 libras por cada galón a 2200 metros. De aquí sale 3190 PSI. Y la presión a 4360 metros, ¿ya?, generada por ese fluido que está en el espacio anular, ¿no es cierto? El de 8.5, y esto me da 6322 PSI. Bien, una vez tengo la línea de carga al reventamiento y la línea de contrapresión, yo debo proceder a calcular la línea resultante, que es la línea de carga menos la línea de contrapresión a las profundidades determinadas. Para este caso, a 0 metros de profundidad va a ser la línea de carga 3719 menos la línea de contrapresión a 0 metros 0 PSI. Entonces esto va a ser 3719. Lo mismo para cada profundidad. Para 2200 metros va a ser el 6939 menos 3190. 3199 creo que aquí hay un detalle. ¿Esto está bien calculado? ¿Me ayudan por favor con ese resultado? Este de aquí, ¿es correcto? Sí, está correcto. Ya, entonces aquí es 90, ¿ya? Y una vez restan ustedes 6939 menos 3190, tienen la línea resultante a 2000, bueno, la presión resultante a 2200 metros, y por último a 4360 metros de profundidad va a ser este 10101 PSI menos 6322 PSI. Esto me da 3779 PSI. Entonces, con todo eso ya calculado, con todo eso, ¿esto es correcto? Por favor, me ayudan con esta resta de aquí. Creo que hay un detalle ahí que no me está dejando muy conforme del todo. ¿Es correcto? ¿Sí? Bien, entonces, con toda esa información disponible, hago mi cálculo de el factor de diseño, ¿ya? El factor de diseño es un valor que va a ir desde 1.1 hasta 1.25. No sé cuánto es lo que le dio el ingeniero en clase. Yo les sugiero que consideren lo que el ingeniero les dio en clase, ¿ya? Es lo más óptimo, ¿ok? Si
si ustedes toman un valor arbitrario, yo estos valores estoy tomándolos porque es de lo que me acuerdo, ¿ok? No es porque sea en realidad el valor que ustedes deban tomar, ¿ya? Pero el ingeniero les da a ustedes en clase ciertos valores de factor de diseño, ya sea para reventamiento y para colapso, ¿ok? Entonces yo aquí estoy tomando un factor de diseño para el reventamiento de 1.2. Entonces, ¿qué hago yo? A mis resultantes, a todas mis presiones resultantes, ya la voy a afectar por ese factor de diseño 1.2. Entonces va a ser esto por 1.2 y esto de aquí por 1.2, y obtengo mis presiones para hacer mi diagrama al diseño, mi diagrama mi diagrama de diseño al reventamiento, ¿ya? Entonces, teniendo todo eso en cuenta, simplemente ya debo graficar, ¿no? Ya tengo la línea de carga, ya tengo la contrapresión, ya tengo la resultante, simplemente debo graficar. Eso es lo que no he hecho aquí, creo. Sí, no he hecho aquí eso. Ya no lo hice aquí. Ah, otra cosa. Miren, aquí hay un detallito que se me estaba escapando. Esto de aquí, la presión equivalente, ¿ya? Donde esta presión equivalente, ¿ok? Esta presión equivalente que ustedes tienen aquí, para ustedes va a representar la presión equivalente que está siendo generada a la profundidad del anclaje del packer, ¿ya? Es decir, que esta presión equivalente para ustedes va a representar una presión resultante, ¿ya? Va a representar para ustedes una presión resultante. ¿Cómo se calcula esta presión equivalente? Perdón, esta presión equivalente va a ser igual a la presión de reventamiento por el diámetro interno, ¿no es cierto? ¿Se entiende, no? Reventamiento, la parte de adentro por el diámetro interno, menos la presión de colapso, la parte de afuera por el OD. Todo esto con respecto al OD. De manera tal que ustedes, al tener toda esta fórmula, simplemente reemplazan la presión de reventamiento. ¿Cuánto es? Aquí está, 10.101, ¿no es cierto? El diámetro interno de la tubería de abajo es 1.995 para una tubería de diámetro externo de 2/3 octavos, ¿no es cierto? La presión de colapso es la que hemos obtenido nosotros cuando hicimos el diseño al colapso, que va a ser este valorcito de acá, 6.323, ¿no es cierto? Para este caso de aquí, 6.323, o la hidrostática generada por la contrapresión, ya 6.322 para este caso. Pero creo que aquí nos hemos comido algunas decimales, así que tomemos ese ahí de 6.323 por el OD de la tubería de abajo, que es de 2/3 octavos o 2.375. Todo eso con respecto al OD de la tubería de abajo, que es 2.375 o 2/3 octavos. Haciendo el cálculo para este caso, obtenemos que la presión equivalente es 2.162, mucho menor que la presión resultante generada por diferencia de cargas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál creen ustedes que sea la que a mí me sirva para poder trabajar y que me permita, digamos, se pudiese decir, sobredimensionar un poquito la carga y poder tener certeza de que esto no me va a fallar después o cuando yo le exceda la carga? ¿Cuál de las dos creen que es mejor ocupar? ¿Esta presión equivalente o esta presión resultante a 4.360 metros? ¿Cuál creen que es mejor ocupar? ¿La más grande o la más chica? Los escucho. ¿Qué dicen? ¿Cuál es tu pregunta, disculpa? ¿Cuál creen que es mejor ocupar? O ¿cuál creen que ustedes... a ver, ya me chipé. Bueno, ustedes tienen aquí esta presión resultante de 3.779 y tienen este equivalente de 2.162. ¿Cuál de las dos creen que se debe ocupar para poder considerar que si yo excedo la carga no me va a fallar después? A ver, ¿cuál creen que es mejor usar en caso de que ustedes estén diseñando algo y quieran que esto no les falle si la carga que se vaya a aplicar después excede a la que ustedes seleccionen? ¿La más grande? ¿Por qué la más grande? A ver.
Está bien, pero ¿por qué podría ser la más grande? ¿Por qué no la más pequeña? Porque nos va a ayudar a evitar, no sé, el diseño del reventamiento. Yo supongo que es la más grande porque nos ayuda a evitar, no sé, colapsos o algo. Lo que estás diciendo aquí es reventamiento, ¿ya? Si vos tomás la mayor, ¿ya? Si vos tomás la mayor, obviamente ya te va a resistir también esta que es menor. Entonces es simplemente eso, ¿no? Que al ser un valor mayor, el que vos vayas a tomar también va a considerar esta que es menor. Entonces vos puedes sobredimensionar un poquito más eso para poder considerarlo al momento de tener un pronóstico, ¿no? De qué podría suceder si yo excedo la carga que me tengo permitida. O sea, yo tengo una carga permisible, ¿no es cierto? Un esfuerzo permisible, perdón. Si yo excedo ese esfuerzo permisible, pues el material que yo estoy utilizando aquí va a fallar, o para este caso se va a reventar. Entonces ahí tienes que tomar la mayor, ¿ok? Es por eso. Bien, está bien tu respuesta, muchísimas gracias. ¿Ya? Es muy buena tu respuesta. Gracias también por tu participación. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿no? El hecho de que calculan ustedes una presión equivalente a la profundidad del anclaje de Packer, ¿ya? Deben tomar entre estas dos la mayor, ¿ok? Entre estas dos toman la mayor. Bien, listo. Una vez tienen ustedes esa consideración, empezamos a graficar, ¿ya? Graficamos la línea de carga, perdón, la línea de el diseño del reventamiento, ¿ya? Ok, listo. ¿Cuánto es la mayor presión? Hemos nosotros obtenido presiones de reventamiento, ¿no es cierto? En nuestra tabla de colapso, si no me equivoco. Bueno, en las tablas que hemos utilizado nosotros, a ver si lo encuentro aquí, hemos obtenido nosotros ¿cómo se llama? Diseño, las presiones de reventamiento correspondientes a la resistencia mecánica o a las propiedades mecánicas que tiene este material, ¿ya? O estos materiales, estos tipos de acero, esta TRS95 y esta N80. Ya, aquí está, las tablas que estábamos utilizando ayer. Ya, aquí está. Entonces, aquí ustedes tienen, ¿no? La de 2/7 octavos, ya donde está la de arriba, 2.875, aquí está, 2/7 octavos de 6.4 T95, esta aguanta un reventamiento de 12.550, ok. Entonces, por lo menos debo yo trabajar con este diagrama por encima de, por lo menos hasta 15.000 debo llegar con mis presiones, ¿ya? Por lo menos debo llegar hasta 15.000. No se olviden que esto de aquí va a ser para ustedes profundidad en metros por mil, metros por mil, ¿ya? Y esto de aquí para ustedes va a ser presión en PSI por mil. Listo, entonces simplemente ubican los puntos correspondientes, ¿ya? Ahora, esto llega a 4.360, entonces aquí voy a llevar yo 2.000, 1.000, 4.000, aquí, ¿ya? 4.360, y ustedes deben trazar una segmentada hasta donde termina la primera tubería. Si ustedes tuviesen 3, tendrían que tener 2 segmentadas, ¿no es cierto? Entonces, esto de aquí a 2.200 metros, más o menos por aquí. Más o menos por ahí. ¿Ya? ¿Listo? Entonces ustedes agarran su reglita y simplemente comienzan a interceptar, ¿no? Sus valores correspondientes. ¿Ya? Metros
presiones y él había dicho que tenemos que llevar por lo menos hasta 15.000. Y eso creo que es más todavía. No, hasta 15.000 nomás. Ya, esto de aquí. Órale. Ya, esto de aquí. 5, 10, 15. 5, 10, 15. Ya. Bien. 5, 10, 15, ¿no es cierto? Y empezamos a graficar, ¿ok? Primer punto. Todo esto me lo trae más cerca mejor. Entonces, tengo yo a 0 metros 3719, 0 metros 3719. Ok, entonces voy a graficar la línea de carga al reventamiento. La vamos a hacer vamos a hacerla esta con este verde de aquí, ya no sé qué verde sea, verde lima, ese de ahí, ya. 3000, ¿cuánto? 3719. Ya, 3719. Esto es 4000. 3719 más o menos por aquí. Ya. Ahí. Ok. 3719. Luego, el siguiente punto va a ser a 2200 metros, que va a ser 6939. 6939 más o menos va a ser por 6.000, más o menos por aquí. ¿Ya? Ahí está. Ok. Y la siguiente, que es de 10.101. ¿No es cierto? Esta va a ser una línea recta. ¿Ya? Va a ser una línea recta hasta 10.101. Ok. Más o menos por aquí. ¿No es cierto? Y esto va a ser una línea recta, y debido a que este es el mismo fluido, ¿no es cierto?, hasta esos 10.000 y pico. ¿Ya? Hay un detalle ahí que no me está gustando. Pero ustedes van a tener regla y trabajenlo bien, ya. Se ve horrible. Ok. Esto vamos a ver. No hagan como los que trabajan en explotación del gas natural, ya. Ahí es una locura. Ok. Línea de carga al reventamiento, línea de contrapresión 0, 3190. La de contrapresión la vamos a hacer con plomo. Bueno, con este plomo de aquí, ya, con ese gris. 0, 3190. A ver, esto va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 3190, más o menos por aquí. ¿No es cierto? Tienen ahí ese punto, este punto a 0 metros. Eso es lo que me está fallando, es que esto no está bien a escala. Ya. Esto de aquí, creo que era este. Ya. Ese de ahí. Y por último, el que está a 4.360 metros, que es 6.322. 6.322, más o menos por aquí. ¿Okay? Esto también es una línea recta. ¿Ya? Y por último, la resultante, ¿ya?, que es 3.719, este mismo punto aquí arriba, 3.749, aumenta un poco, ¿no es cierto? Esto lo vamos a hacer con color, la resultante la vamos a hacer con la naranja, ¿ya? Vamos a hacerlo con esta naranja de aquí. Entonces 3.719 es este mismo punto que nosotros teníamos para la línea de carga, ¿ya? Luego está en 3.749
sea, un poquito más allácito. Y por último está en 6379, o sea, un poquito más adelante. ¿Ya? Perdón, no es 3000, pucha. No. A ver. Hay un detalle aquí, esto es 3719, no es 6719. Ya, hay un detalle, chicos, ya me he equivocado en esto. No lo hagan ustedes. Ya, esto de aquí es 3719. Ya, a 0 metros 3719. Entonces este punto de aquí es 3719, más o menos por acá. Bueno, está más o menos bien, no está tan mal. Ya, está bien, no está tan mal. Ya, 3749, un poquito más acá. Y 3779, un poquito más acá. Ya, de manera tal que esto va a ser para ustedes también una línea recta. ¿Ya? ¿Se entiende? Y por último la de diseño, que va a ser esta de carga por 1.2. Entonces va a ser 4463. Esta la vamos a hacer con verdecito. Ahí está. Perdón, este verde y este verde de acá. ¿Qué verde será? ¿Ya? 4463. 4463 más o menos por aquícito. Ya. Luego está 4499. 4499, casi 4500. Y por último 4535. 4535, un poquito más acá. Listo. Y simplemente grafican o trazan la línea que una todos esos puntos. Ok. Entonces ya tenemos aquí, ¿no es cierto?, la línea de carga, la línea de contrapresión, la resultante es la naranja y la verde es la de diseño, a un factor de diseño de 1.2. Y nos falta solamente ubicar de tabla cuánto es la T95, su reventamiento es 12.550, esto de aquí, ¿no es cierto? Esto de aquí, ya, 12.550. Entonces busco yo 12.550, esto es 10, 11, 12, 13, 12, 13, 14, ya. Esto es 12.550, ok. 12.550. Esto lo vamos a hacer con 12.550, lo vamos a hacer con este color de acá, no sé qué color sea. 12.550, más o menos por aquí. ¿Ya? Ahí es. Ahí está. 12.550 y 12.550. Bien. Y trazan una línea vertical. Ya saben por qué es vertical y no diagonal como las demás. ¿Okay? Bien, por último, la N80, ¿no es cierto? Para 2/3 octavos. N80, 2/3 octavos. Creo que era este de aquí. A ver, esta de aquí. Ñam, 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 ñam. A ver, esto es 11.780. 11.780. N80, esta de aquí no es, esta de aquí, 11.200, ¿ya? De 4.6, 1.95, esta de aquí, 11.200. Entonces busco 11.200 en mi diagrama. Perdón, voy a crecer 11.200, más o menos por aquí. Lo vamos a hacer con este colorcito, ¿ya? 11.200, ¿ya? Este puntito de aquí y este puntito de aquí. Listo. Una vez tienen eso,
carga, línea de contrapresión, línea resultante, línea de diseño, y esta toda la información correspondiente a la N80 y esta para la T95. Y listo, no fue más. ¿Ok? Ahí no se olviden aquí poner este diagrama de reventamiento. Diagrama de cargas al reventamiento. Listo. Y no fue más. ¿Ya? Eso sería todo lo que viene a ser reventamiento, jóvenes. No se olviden, ¿no?, que el ingeniero podría preguntarle para esta parte de reventamiento que tienen un fluido que tenga el espacio de dar con mayor densidad, perdón, con menor densidad que el fluido que tiene en la parte interna, o como lo tienen aquí, que se está aplicando una presión desde cabeza, ¿ya? Y se está presurizando la formación. Entonces va a depender mucho de lo que les vaya a preguntar a ustedes el ingeniero en su examen. ¿Ok? Bueno, con eso terminamos todo lo que viene a ser la parte de diseño. No sé si tienen ustedes alguna consulta o algún detalle que no les haya quedado muy claro. Los escucho, por favor. Mientras voy a ver si esto ya se cargó. ¿Por qué no se quiere cargar? ¿Qué le falta? No quiere. Ya los escucho, jóvenes. Bien, ¿algún detalle, alguna pregunta o algo que no les haya quedado muy claro? Por favor pregunten, ya, no se queden callados, es solamente hasta aquí el examen. Ah, y también pueden calcular los factores de seguridad, claro que se puede, ustedes ya saben cómo se calculan, son las cargas o las resistencias que posean estas tuberías con respecto a la carga que se está aplicando en ese momento, la carga real. ¿Ok? ¿Cuánto sería, digo? ¿Cuándo más o menos es su examen? El miércoles, ¿no? Mañana. Sí. Mañana, ¿no? Entonces aprovechen. Esto solamente es que ustedes tengan un poquito más de velocidad y que sepan cómo se seleccionan las tuberías de producción, ¿ya? La de revestimiento, perdón, para colapso, reventamiento y tensión. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna consulta que tengan? Por favor los escucho. Si quedó todo claro, esto va a tratar de subirse lo más antes posible al canal de YouTube.